es nuestro amigo Jaime Valdebenito, que ya lo veo ahí, que está conectado. Así que, Jaime, si estás ahí, ya el tiempo es tuyo. No estoy. Ah, no, sí, estoy. Aquí estoy. Bueno, chiquillos, hola. Feliz lunes, feliz cumplemes, podríamos decir, porque cumplimos 5 meses de que comenzamos ahí. Agradecer a todos los que nos han acompañado desde el principio y también los que están ahora. Bueno, ahí hubieron 2 pedidos, el cual queremos colocar también a disposición, que en este caso fue Felipe Palacio y también la Carlis, que colocaron ahí en el chat, que ellos piden por sus estudios. Así que vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Así que ahí, justo donde estaba presentando el Facu, grabamos, así que ya podemos comenzar bien. Ahí se ríe Lari nomás, se ríe nomás. Pero, pero bueno, estamos ya terminando nuestro estudio bíblico, así que esperemos seguir más. Se van a venir otros estudios más también, chiquillos, así que no se los pueden perder. Y el estudio de hoy tiene como título Dios en toda la historia. Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de religiones, nosotros sabemos que también hay diferentes tipos de creencias, hay gente que no cree en una divinidad, en una deidad, o en algún dios o en algún ente que está fuera de nuestra estratosfera y que tiene todo y es todopoderoso. Entonces, nosotros sabemos que hay gente también que tiene, no sé qué me pasó, ahí sí, ahí desapareció. Eh, pero nosotros sabemos que hay gente que no cree en nada y hay gente que cree en algún Dios o algún ente divino X. Nosotros como cristianos creemos en Dios, así como nombre general. Podemos decir, si más específico, puede ser Yahvé, otro nombre que está Elohim. Todos sabemos y creemos en un Dios unitrio, la deidad. Pero quiero comenzar con una pregunta y quiero que pudiéramos dialogar un poquitito el tema también. Dios en toda la historia. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios de los cristianos, el que nosotros creemos, y los otros dioses en los cuales creyeron los pueblos a lo largo de la historia y que también hay personas que creen en dioses? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el Dios que crees tú, como cristiano, como adventista, podríamos decir, y los dioses que creen otro tipo de religiones, tanto en el tiempo actual, en el tiempo pasado, o como pueden salir en el tiempo futuro? ¿Alguien tiene alguna respuesta a esa pregunta? ¿Cuál puede haber una diferencia entre esos dioses? ¿Cuál? A ver si alguien me puede decir. Ahí Creo comentemos. que, creo Vamos a ver. que creo que una diferencia muy notable es que Dios a nosotros, el Dios de los cristianos, nos dio la gracia y la salvación es por gracia. Y otros dioses, vos tenés que hacer obras para ganar el favor o las cosas que supuestamente da ese Dios, ¿no? No es algo gratis. Bueno, creo que esa es una diferencia muy importante. Ya, sí, buen punto, buen punto. Un punto fundamental, si lo encerramos, es que nosotros podemos obtener algo más que en esta tierra por nuestro Dios y no por nuestros actos. Porque, ya, bien, bien. Muy, muy, muy buena respuesta. Gracias, Ari, jefecita. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta o de cuál puede haber una diferencia entre el Dios de los cristianos y los dioses que han existido durante la historia y entre los pueblos? ¿Alguien por ahí tiene alguna otra respuesta que quisiera ver? Creo que no veo a nadie que quiera responder. Y es interesante, ¿por qué? Porque hay dos cosas que nosotros podemos encontrar, chiquillos, en los dioses, o hay dos tipos de dioses, que es los dioses que son infinitos
y los dioses que son personales. ¿En qué palabras podríamos nosotros llegar ahí? ¿Un Dios trascendente o un Dios inmanente? ¿Un Dios que está fuera de nuestra atmósfera, totalmente alejado, o un Dios que está totalmente dentro de nuestra atmósfera, dentro de nuestro, podemos decir, de nuestro mundo, dentro de nuestro círculo íntimo? Y es interesante, ¿por qué? Porque los dioses o son uno o son lo otro. Y es interesante porque nosotros aquí podemos encontrar lo siguiente. Y quiero que vayamos a un versículo en específico, el cual nos señala que el Dios que tú y yo creemos tiene estas dos características. Es tanto un Dios infinito, un Dios fuera, pero también es un Dios personal, un Dios que se relaciona con nosotros. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 57, versículo 15. Vamos a ir a ver quién me lo puede leer. Ahí saluda a Marcelito, saluda también a Jefferson, saluda a la Carlis, ¿a quién más tengo por ahí? Saluda ahí a la Fanny, saluda a Tito, ahí saluda también a Surciel y saluda también a Taily. Ahí. Entonces, ¿alguien me puede leer, por favor, Isaías capítulo 57, versículo 15? Ahí, Facundo, que prendió el micrófono, por favor, Facundo, ¿nos podrías ayudar? Sí, así dice el excelso y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Es interesante, muchas gracias, Facundo, es interesante, ¿por qué? Porque nosotros podemos encontrar que Dios no es un Dios que está alejado de nosotros. Es un Dios, sí, que es santo, que es omnipotente, que es omnipresente, que es eterno, que tiene todas esas cosas. Pero el Dios que tú y yo creemos, aparte de tener esas características sublimes, también es un Dios que está en tu vida. O sea, que como dice la segunda parte del versículo, que la habita en la altura, habita en la santidad, pero también, al mismo tiempo, habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu, habita, podríamos decir, contigo y conmigo, con quienes quiere el Señor vivificar nuestros corazones quebrantados. ¿Por qué lo digo así? Porque durante la historia nosotros podemos encontrar que Dios ha hecho eso durante toda la historia, desde principio a fin. ¿Y cómo nosotros podemos ver? ¿Cómo nosotros lo podemos entender? A través de las profecías. ¿Por qué? Porque si no fuera por las profecías, nosotros no entenderíamos a Dios. Si no fuera por las profecías bíblicas, en específico, Daniel y Apocalipsis, podríamos nosotros decir que Dios no está, en modismos coloquial, no le interesamos. Pero sí, a Dios sí le interesamos. Dios es un Dios infinito, un Dios eterno, pero también es un Dios que quiere habitar de manera personal con cada uno de nosotros. ¿Y cómo nosotros lo encontramos eso y hacemos la diferencia entre el Dios de los cristianos y el Dios, el cual creen o creyeron o creerán otras personas? Es en Daniel. Quisiera que alguien me pudiera leer Daniel capítulo 2, versículo 11. Daniel capítulo 2, versículo 11. Daniel capítulo 2, versículo 11, por favor. Ahí, Facundo, nuevamente elegido. Si me puedes ayudar. Dice, lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey, salvo los dioses que no moran con la carne. Fíjense en el versículo. Los dioses antiguos de Babilonia. Sabemos que el rey en este versículo quería saber cuál era el sueño que había tenido porque no se acordaba y quería también saber su significado. Pero nosotros aquí vemos que los mismos sabios dicen y recalcan de una manera segura y concreta lo siguiente. ¿Y qué es? Que no hay Dios en la existencia de lo que nosotros creemos como babilónicos,
nosotros no podemos adivinar porque Dios, los dioses que nosotros creamos son los únicos que lo pueden decir, pero esos dioses no viven con nosotros y no están con nosotros, son infinitos, están en otra atmósfera. En cambio, también nosotros encontramos ahí otro versículo que también ratifica que Dios es un Dios tanto infinito como personal, en el versículo número 28 del mismo capítulo. No sé ahí si la Ari me puede ayudar. Daniel capítulo 2, versículo 28. Dice, pero hay Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha mostrado el reino, lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu casa son estos. O sea, hay un Dios en los cielos. Sí, hay un Dios en los cielos, infinito, pero que también revela los misterios. O sea, que quiere que nosotros sepamos lo que va a pasar. Versículo que también que nosotros podemos encontrar. ¿Y cómo nosotros lo podemos decir? Es en Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Cómo saber que un Dios también es un Dios personal? Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice la última parte, Dios con nosotros. Y es por eso que nosotros, como dije al principio, vamos a ver cómo Dios se revela a través de la profecía y también cómo quiere que nosotros podamos comprenderlas. Porque no es que nos dice, ya, esto está aquí y listo, si lo entendiste bien, si no, o ni siquiera te doy la respuesta, sino que Dios quiere que tú y yo aprendamos y sepamos lo que Dios ha profetizado. En el libro de Daniel, como nosotros hemos dicho, y nos vamos a avanzar un poquito más en este libro, Daniel, capítulo 7, nosotros sabemos que en el capítulo 2 está la estatua de Nabucodonosor y que lo vimos en unas lecciones anteriores también. Pero Daniel también en el capítulo 7 nos habla sobre una profecía de los tiempos. Y quiero que vayamos a Daniel capítulo 7. Y vamos a nosotros ir viendo por qué. Porque lo hace de manera cronológica. Hay en esa profecía, no es una profecía que se salga, se devuelve, sino que es de manera cronológica en el capítulo número 7. Y quiero que vayamos, vamos a ir, ahí ustedes si lo pueden subrayar, después lo pueden leer ahí, quienes después vayan a ver este video, esta grabación en YouTube. En el capítulo 7 nosotros encontramos lo siguiente, que Dios le da un sueño a Daniel. Y ese sueño, como dije, consiste en eventos que son de manera consecutiva. Vemos nosotros que aparecen 4 grandes animales, que es Daniel 7, versículo 2 al versículo 7. Lo podemos encontrar y todos nosotros sabemos. Versículo 8 aparece el cuerno pequeño. Versículo 9 al versículo 13 hay un juicio divino. Y versículo 14, el reino de Dios eterno se establece. Eso es la simbología, lo que nosotros podemos encontrar. Pero Dios no solamente nos deja eso, sino que también nos da la interpretación. ¿Por qué? Porque después de ese sueño que aparece en el versículo 2 al versículo 14 del capítulo 7 de Daniel, está la interpretación, está la respuesta de qué significa dicho sueño. Y eso nosotros lo encontramos en el versículo 17 al 27, el cual, por un ser celestial, se le explica la profecía y qué significa cada una de las cosas. Primer punto, los animales. ¿Qué son los animales? Y esto es algo que nosotros sabemos y también nosotros hemos visto, hemos estudiado. Son preguntas sencillas. ¿Qué son los animales? ¿Alguno de ustedes me podría decir? ¿Qué son los animales que representan en el capítulo 7? Son reinos. Exacto, bien Facundo. Son reinos que son reinos de forma consecutiva. Nosotros podemos encontrar, chiquillos, también que Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 son paralelos. Podríamos decir son semejantes. Son prácticamente, podríamos decir en simples palabras, iguales. El primer reino que nosotros encontramos que es Babilonia. Lo encontramos. Después sabemos que pasa el segundo reino que es Medo-Persa. ¿Por qué lo decimos así? Porque los mismos versículos nos van diciendo.
Daniel capítulo 2, versículo 37 versículo 37 y 38 nos dice que el primer reino es Babilonia. El primer animal es Babilonia, haciendo la semejanza en capítulo 2, capítulo 7 y capítulo número 8. Después nosotros encontramos que el siguiente reino es Medo-Persa, y podemos ir a leerlo para que vayamos comprendiendo por qué la profecía, por qué la misma Biblia nos interpreta la profecía y no nos deja a la deriva. Daniel capítulo 8, versículo 20, dice lo siguiente, y lo vamos a leer. El cuarto carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. Que ahí uno hace la semejanza. 2 cuernos. Vemos también en este caso la semejanza con el oso. Y también vemos la semejanza con el pecho que era de plata. Versículo número 21. A ver si me lo puede en este caso alguien que esté por ahí. Ari, ¿se puede leer el versículo 21 del capítulo número 8? No. Ahí, Facundo, ayúdame, por favor. 8:21 8:21. dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Entonces ahí nosotros encontramos que las profecías se van interpretando y la Biblia los va mencionando. Sabemos nosotros que el cuarto reino no se menciona acá, pero sí por las características nosotros encontramos que es el Imperio Romano, que es el último que aparece acá. Enseguida de la profecía, bueno, han mencionado un cuerno pequeño, o un pequeño cuerno, podríamos decir, que surgía de entre el último reino. Capítulo 7, en este caso versículo 8, y también aparece en el versículo número 24. Un cuerno que aparece entre medio de todos los cuernos. Después de eso vemos que se le da un gran poder, y como se le da un gran poder, nosotros vemos que se le simboliza como si fuera un reino. Versículo 24, de los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantará de los 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y de los 3 reyes derribará. También nos dice que los cuernos son reyes. O sea, nosotros vamos encontrando que la misma profecía después, la Biblia va dando los datos y no tenemos que ir a ningún otro libro el cual nos pueda revelar. La visión de este capítulo termina con el versículo número 27, el cual nos dice lo último, que se hace semejanza también con el capítulo 2, con los últimos versículos, que dice así: y en el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado a los pueblos de los santos altísimos, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Nosotros vamos viendo que el Señor desvela toda la profecía y nos da también el entendimiento y nos da también las herramientas para poder saber qué significa cada una de ellas. Como ya lo dijimos anteriormente, el capítulo 7 tiene características de una visión, y el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis también son libros los cuales están íntimamente relacionados. Estos libros o estas profecías podemos encontrar que van en un orden histórico y o cronológico. ¿Por qué? Por la narración del capítulo 7. Podemos Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, el cuerno pequeño, el juicio y el reino de Dios. Así en Apocalipsis también nosotros lo podemos encontrar. Pasan muchas cosas, hay un juicio, y después del juicio viene el reino de Dios, que perpetuará y estará para siempre. Muchos a veces creen que el libro de Daniel es muy y demasiado complicado, pero el mismo profeta predice lo siguiente, y en un versículo el cual nosotros tenemos que también tener en cuenta. Daniel capítulo 12, versículo 4. Vamos a ese libro, mejor dicho, a ese versículo de Daniel capítulo 12, versículo 4. Y es interesante, ¿por qué? Porque este versículo nos dice que este libro sí será comprendido. Y lo podemos leer. Pero tú, Daniel,
Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán por aquí y por allá, y la ciencia se aumentará. ¿Cómo se podrá conocer todo esto? En íntima revelación, o en íntima también conexión con el libro de las revelaciones, o también llamado por nosotros el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Ahí nosotros podemos encontrar la promesa el cual el Señor nos da a cada uno de nosotros que comienza a leer este maravilloso libro, el cual para muchos puede ser de miedo, pero no es así. Es un libro también que da alegría. ¿Por qué? Porque nos dice las cosas que van a pasar y cuál será el fin. Y quienes están con Dios será un fin eterno y alegre por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis encontramos muchas orientaciones para comprender las profecías, además de las que ya vimos en el libro de Daniel. En primer lugar, notamos claramente que Jesús es quien se revela en cada momento del libro de Apocalipsis. No hay ningún otro centro. Cristo es el que se revela. ¿Y cómo lo encontramos nosotros? ¿En dónde lo encontramos, mejor dicho? En el primer versículo del primer capítulo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Ahí, Ari, ¿me lo podrías leer, por favor? ¿Ahora sí? Gracias. Léelo. Dice, Apocalipsis 1:1, ¿no? Exacto. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando a su ángel a su siervo Juan. O sea, revelación de Jesucristo. Comienza con esas palabras. Comienza con eso. Muestra que el libro está escrito desde la perspectiva de Cristo. Cristo es el centro de todo y sus símbolos deben tener a Cristo como foco, como foco. Es principalmente como foco, no como foco, como foco. Es principalmente el centro de todo. Como también podríamos nosotros decir, y en las otras lecciones que hemos dicho nosotros, como el centro también de nuestra vida. Ninguna otra cosa se debe sobreponer a la atención del lector, ni los eventos que puedan pasar en la historia, ni las curiosidades del futuro. Todos los símbolos, eventos y personajes que aparecen en el libro de Apocalipsis están centrados únicamente en Jesús. Y únicamente también nosotros podemos decir en algo, desde el principio y al fin. Primero, únicamente desde la segunda venida de Jesús, y únicamente también al final, como broche de oro, podríamos decir, como cuando su reino eterno será perpetuado, estará por los siglos de los siglos. En segundo lugar, podemos nosotros encontrar y vemos que los símbolos del libro de Apocalipsis se extraen no de otro libro, sino que todo se extrae del Antiguo Testamento. La mayoría de las cosas. Al registrar las visiones sus visiones, Juan utiliza símbolos tomados del Antiguo Testamento. No utiliza otro libro, sino que utiliza el Antiguo Testamento. De los 404 versículos que aparecen en Apocalipsis, podemos nosotros decir que 300 de esos versículos se refieren al Antiguo Testamento. Entender la forma como Juan utiliza los símbolos extraídos en el Antiguo Testamento es el principio más importante para poder comprender el Apocalipsis. Nosotros no podemos tener una mentalidad actual para poder comprender un libro. Nosotros no podemos utilizar esos símbolos como se utilizan actualmente. Tenemos que nosotros colocarnos en la posición del escritor, colocarnos en la posición de Juan y, por supuesto, entender los símbolos como él lo entendía. Y vamos a decir un versículo, podría encontrar, que se me vino de manera inmediata a mi pequeña cabecita. Lo siguiente.
capítulo 1, versículo 10. Perdón, capítulo 1, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Vamos a ir a solamente dar un ejemplo de por qué nosotros tenemos que colocarnos en la mente y en el contexto el cual estaba el escritor, y no en lo que se puede creer ahora o lo que se dice. Versículo 10 dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de una gran voz como la trompeta. Y es interesante porque esa frase, en el día del Señor, si nosotros lo vemos en la actualidad, hay gente que para el día del Señor es el sábado, que es para nosotros, y para otros el día del Señor es el día domingo, el día de descanso. Pero si nosotros nos colocamos en la posición de Juan, Juan era judío, Juan creía en Jesús, y para él el día del Señor era el día sábado. Entonces es interesante eso. ¿Por qué? Porque hay algunas versiones de la Biblia, podríamos decir católicas, el cual nos dice que era el día sábado, perdón, el día de reposo, el día del Señor, y abajo dice día domingo. Pequeños detalles que nosotros tenemos que saber diferenciar y poder extraer esas cosas. Este principio muestra, por ejemplo, que las visiones de capítulo 4 al capítulo 5 están basadas en la coronación de los reyes israelitas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la escena que estaba Dios. Y ahí en ese momento estaban ancianos alrededor de la coronación del Cordero Inmolado. Nosotros también encontramos que las maldiciones del pacto son el telón de fondo en los 7 sellos. Y podemos hacer ahí, decir los versículos para que ustedes lo investiguen, Levíticos capítulo 26, versículo 21 al 26, pero relacionado con Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 hasta el capítulo 8, versículo 2. Que los 144.000 sobre el mar de vidrio, entonando el cántico de Moisés y el del Cordero, se hace referencia a Apocalipsis, se hace referencia a Éxodo capítulo 15. Y que la batalla del Armagedón y la caída de Babilonia, que nosotros lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16, del 12 hasta Apocalipsis capítulo 18 al 24, está basado en la batalla espiritual de Elías y de los 450 profetas de Baal en Primera de Reyes 18. Es interesante, ¿por qué? Porque las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis, Dios las dice, pero también Dios mismo las interpreta. Dios es el personaje principal de estos libros. Cristo es el personaje principal de estos libros. De manera más, podríamos decir, de manera más intensa que otros libros de la Biblia. Se presenta a Dios como alguien profundamente interesado en la vida de su pueblo, que lo protege, que lo cuida y que lo salva. A pesar de todas las dificultades, de toda la humillación que puede existir, y hasta la muerte, Él guía toda la historia de una manera tan extraordinaria en su desenlace. ¿Y cómo solo encontramos eso? De que Él no se equivoca y lo guía de una manera perfecta, podríamos decir. Solamente viendo las profecías. Solamente viéndolas. Solamente examinándolas. Solamente leyéndolas y viendo que la historia, lo que Jesús, lo que la Biblia, lo que Dios ha dicho, se ha cumplido hasta el momento de una manera impresionante. Se ha cumplido, chiquillos, se ha cumplido, amigos, de una manera en la cual podríamos decir que la probabilidad de que se cumpliera es de 1 a 1000, de 1 a 1 millón, de 1 a 1 billón. Pero se ha cumplido. Se ha cumplido. Más que informarnos sobre los acontecimientos del pasado y del futuro, el objetivo de chiquillos de las profecías en sí es despertar en nosotros una confianza inquebrantable en que el Señor en la historia ha estado y estará, pero también que ha estado en nuestra vida y estará. Y ese es el punto final de las profecías. No es dar miedo, no es saber qué es lo que va a pasar, no es saber qué es lo que voy a hacer, no es saber cómo me va a ir.
Si es que alguno ha querido saber cómo es el futuro y va para algún ser extraño por ahí, donde no tiene que ir, queriendo saber, no sé si se echa la suerte, sino que las profecías, aparte de decirnos del futuro, el punto fundamental es poder confiar en Él. Solamente confiar en Él. A ojos cerrados. Decir, yo estoy con Dios. Esto es lo que dice el futuro. Esto pasará. Y confío que así será. Confío que así será. Nosotros sabemos, chiquillos, que las profecías en este caso eh, son cosas que a veces nos dan miedo vivir. Yo creo que más de algo les da miedo vivir ese tiempo final que puede existir. Hasta ahora, a mí me da miedo hasta vivir el tiempo el cual estoy viviendo ahora. Y no lo niego. ¿Por qué? Porque es súper, es algo que cada vez va empeorando y algo cada vez que es más loco. Pero realmente nos ayuda a confiar. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, presentan el hecho de que los justos, los que están con Dios, y después viene una pregunta, que en realidad tenemos que dialogar de manera personal, hablar de manera personal, porque aquí nos conocemos. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis de manera específica, pero también todos los libros de la Biblia de forma completa, nos dice que los justos sufren y son oprimidos, que los justos mueren, que los justos lloran. ¿Cómo esos libros nos ayudan a entender que a pesar que lo que suceda, Dios está al control de nuestra vida? Y quiero que ustedes puedan hablar, prender su micrófono y decir, ¿cómo creen ustedes que esos libros en específico, pero también pueden tomarlo sobre la Biblia entera, nos ayudan a entender que a pesar de lo que suceda, Dios está al control de nuestra vida? Pueden hablar ahora sin ningún problema. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, bueno, con el tema de las profecías, que vos dijiste que mucha gente tiene miedo y por ahí se imagina el futuro y lee cosas acá que parecen un poco fuertes. Pero sí, como dijiste vos, quería recalcar eso, que es un mensaje de esperanza, más que nada, de esperanza y que el final que va a haber ya está decidido, ¿no? Como en una película cuando nos sentamos a ver y sabemos que van a ganar los buenos, o sea, el bien va a triunfar. Y estas profecías nos marcan eso, ¿no? Vamos a sufrir acá, vamos a llorar, algunos sufrirá más, a otro menos, vamos a pasar momentos dolorosos, pero el final ya está decidido. Tenemos que jugar del lado ganador y que hay un final y eso es lo que nos da esperanza en este tiempo que estamos viviendo. Sí, gracias Facundo, gracias. Ahí Adri prendió su micrófono. Sí, no, yo quería decir que, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que teniendo todas las profecías, que no nos hagamos como, creo que decía un pastor, una cronología de cómo va a pasar todo. Porque sí, tenemos el spoiler, pero no sabemos exactamente cómo va a pasar, sino que nos enfoquemos en dar el mensaje de que viene Jesús pronto. Porque muchas veces como cristianos, y hasta a mí me ha pasado de, primero va a pasar la lluvia tardía o la falsa lluvia tardía, va a pasar esto, y después viene Jesús. Y capaz o sea, no es que capaz, va a pasar eso, pero capaz no de la forma que uno lo imagina. Entonces creo que es importante el saber que, bueno, ya tenemos todo eso, ya sabemos que falta poquito, chicos, empecemos a trabajar, ¿no? Creo que eso es sumamente importante y sí, vamos a sufrir, la vamos a pasar muy mal y es muy duro de decir eso, porque muchas veces uno como cristiano dice, no, es lindo, es hermoso, pero no, chicos, la vamos a pasar muy feo, muchos de nosotros. No sabemos si nuestra generación es o la que viene la van a pasar feo, pero creo que lo importante es que a pesar de los pesares, va a valer la pena. La recompensa es mucho más valiosa de lo que nos pueda pasar acá.
Así que bueno, eso. Es interesante ahí lo que dice Ari, después voy a tomar un poco lo que dijo Facundo. No sé si alguien más quiere decir algo, Jefferson, Carlis, Tito, Ricardo, Tylee, Kiara, Azul Cielo. Es interesante eso, chiquillos, ¿por qué? Porque lo que dice Ari es real. A veces nosotros nos quedamos mucho con los sucesos, con lo que va a pasar primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, cuando realmente no es así, sino que nosotros no somos llamados a ser unos espectadores en lo que va a pasar. Porque nosotros podemos ser espectadores, sí, pero al ser espectadores sí o sí vamos a estar en alguna parte. Y vamos a ser espectadores de lo que nos está ocurriendo, pero no de lo que le está ocurriendo a los demás. Entonces ahí nosotros podemos, en el tiempo de ahora, nosotros podemos realmente definir nuestro futuro sobre en qué lugar vamos a estar, en qué equipo podemos decir que vamos a estar. Y como decía Facundo, y ahí lo uno, ¿en qué equipo vamos a estar? ¿En cuál? Sabemos que, y yo soy muy futbolero, muy futbolista, sabemos que el partido dura 90 minutos, 0-0. Sabemos que viene el tiempo extra, que son media hora más. Sabemos que estamos cansados y vamos a terminar 0-0. Estamos agotados, sufriendo. No tenemos cambio. Esa es la verdad. No hay cambio. No hay recambio. Es solamente un partido, el partido final. Vamos a llegar a los penales. Vamos a llegar sufriendo. Vamos a llegar llorando. Puede ser que no lleguemos los 11, que otros se van a salir, pero van a estar mirando en la banca. Puede ser que haya un recambio, sí, porque unos van a estar cansados, otros se van a ir, otros van a llegar. Y vamos a ganar 5-4. Porque el último penal lo atajó Jesús. Nada más que hacer. Nada más. Y es interesante, ¿por qué? Porque nosotros vemos en la profecía que Jesús vino a buscarnos y se sacrificó por nosotros. Capítulo 9 de Daniel nos habla sobre la venida del Mesías. Capítulo 9. Capítulo 10 también, sobre el sacrificio del Mesías. Nosotros encontramos esa semejanza de que Jesús también nos dio una promesa, la cual dijo que Él vendría a buscarnos por segunda vez. Y esa es la esperanza. Y quiero que nosotros podamos leer los versículos los cuales nos enfatizan también el final, podemos decir, o nos enfatiza tanto ese tema. El libro de Apocalipsis lo enfatiza. No enfatiza las cosas malas que van a ocurrir, sino que enfatiza de gran manera la segunda venida. Facu, ayúdame por favor con Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Ari, ayúdame por favor con Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 al versículo 16. No sé si alguno de los chiquillos que están ahí también me podría ayudar con otro versículo. Que levante la manito, que haga una reacción, que prenda el micrófono, por favor. Ahí, Jefferson, por favor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 18. Tito, ahí que levantó la mano, gracias. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20. Por favor. Y ahí y yo voy a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al versículo número 16. Y vamos a partir la lectura en ese mismo orden en el cual yo les di. Primero Facundo, segundo Ari, tercero Jefferson, cuarto Tito, quinto quien les habla. Comencemos, Facu. Apocalipsis 1, versículo 7 dice: mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun lo que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Del 15 al ¿qué? 11 del 15 al 18. Listo. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían:
El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo esto: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas y los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Gracias, Jefferson. Apocalipsis 14, ¿qué número? Del 14 al 20, creo, ¿no? Del 14 al 20, exacto. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en la gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Gracias, Tito. Daniel, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Dice así, hasta 11 hasta el 16. Dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en los caballos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y le pisará, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los versículos, chiquillos, que nosotros leímos, y vamos a terminar con este pequeño comentario. Y cerramos. Si es que después alguien tiene algún otro comentario. Pero todos estos versículos, tanto de principio a fin, desde que comienza el Apocalipsis, desde que pasan, en este caso, los sellos, desde que terminan las trompetas, antes de comenzar la ira de las copas, hasta un poco antes, sobre el milenio, nos dice que el Señor viene a buscarnos por segunda vez. Nos viene a buscarnos. Viene a buscar a sus hijos. Viene a salvarnos. Así lo dice la profecía. Y así cumplirá. Jefferson, te escuchamos. Sí, me han hecho pensar justamente a lo que estaban comentando tú, Facundo, ¿no? Cuando hicieron las comparaciones con el fútbol, con las películas. Mira, de manera personal, bueno, comienzo con lo de Facundo, el hijo de películas. Yo detesto películas que son muy obvias. Me gustan películas que me hacen, que matan al bueno, que me hacen pensar, ¿no? Por eso no me gustan novelas, porque yo ya sé qué va a pasar al final. Pero ¿por qué? O sea, pero aquí es diferente. Si tú ves, ¿no? Tú leíste Daniel 2, también vemos en Apocalipsis. Y todos esos spoilers. No los detalles exactos, pero sabemos cómo va a terminar.
Pero ¿por qué esto es diferente? No quiero responderlo, sino quiero dejarlo de manera retórica para que ustedes puedan pensar, ¿no? ¿Por, ¿por qué esto es diferente a esos spoilers que hablamos de películas? Uno. Y dos, hablando del fútbol, Jaime, te encanta el fútbol, a mí también, no tanto como tú quizás. No, un poquitito más. Ajá, un poquito nomás. Pero mira, muy bien, tú dices el ejemplo del 5-4. ¿Por qué Dios espera hasta el último minuto? ¿Por qué? Usamos el ejemplo de Messi. No sé de qué aficionado de Messi, ¿no? Digamos, Sí. digamos lo de Messi, mira. Si Messi está jugando contra una selección y sabe que puede definir el partido en el primer tiempo, ¿por qué esperar hasta el tiempo extra y nos mantiene todos ahí nerviosos, ¿no? Ahí mordiéndonos las uñas y todo. ¿Por qué Dios lo hizo así, de manera dramática? ¿No? ¿Por qué Dios espera hasta todo este tiempo? Ha tenido que pasar todo lo que ha pasado y nos tiene así. Lo dejo como pregunta retórica, tengo mi postura obviamente, ¿no? Y viste mucho Lana de White sobre estas cosas, pero me pone a preguntar mucho, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo sí? ¿Qué está pensando Dios con todo esto? Una buena pregunta, retórica. ¿Por qué Dios ahí? Yo creo que cada uno sabe la respuesta. ¿Por qué Dios espera tanto? ¿Por qué Dios espera tanto hasta el último minuto para ganar? Sabiendo que va a ganar. Y ahí yo lo voy a decir de forma personal. Bueno, gracias Jeff por eso, por ese comentario. ¿Será porque yo me estoy perdiendo a pesar de que puede ser que esté tomando el tema? ¿Será de que me estoy salvando en este momento, pero puede ser que en algún momento más adelante me equivoque, erre y termine mi vida? Más que ahí como lo respondió Ricardo, porque no quiere que nadie parezca así. Pero eso es el planteamiento en este caso infinito, grande. No quiere que nadie se pierda. Pero como también es un Dios personal, Él no quiere que tú, de forma personal, te pierdas. Porque nadie va a poder ocupar ese lugar en el cielo. Nadie va a poder ocupar nadie va a poder reemplazar ese lugar por la eternidad. Sí, me emociono, es la verdad. Porque yo no me quiero perder. Si no los veo aquí, chiquillos, en la tierra, los quiero ver en el cielo. Que el Señor los bendiga grandemente y los cuide en esta noche, en esta madrugada. Terminemos con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En esta noche, en esta tarde, a estas horas. Señor, no queremos perder más tiempo en cosas banales. Queremos estar contigo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. No porque sea algo monótono, sino porque quien ama quiere estar con esa persona para siempre y nunca despegarse. Queremos tener una relación contigo, porque sabemos que tú vienes y porque las profecías nos señalan que así será. Y sabemos que así se cumplirá, porque las otras profecías que tú has dicho, las has cumplido. Ayúdanos, Señor Padre, a que podamos nosotros vivir, amar, enseñar y glorificar a nuestro Padre Celestial, glorificarte a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú nos has mandado. Aparte de predicar, aparte de enseñar, confiar ciegamente. Que sin importar lo que esté pasando, sin importar saber lo que ya va a pasar, confiar que así será. Tener fe en ti y no dudar. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, sin importar lo que nos diga y lo que esté pasando en el mundo. Todo esto, Padre, te lo pedimos sin mérito alguno, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos las gracias a Jaime. Bueno, le dijimos que no se podían perder el tema de hoy y bueno, vieron, ¿no? Vieron que
Qué hermoso mensaje y poderoso que nos trajo Jaime hoy, así que te agradecemos, Jaime. Y bueno, como dijo él, ¿no? Que podamos hacer nuestra parte, que la batalla está ganada, ¿no? Que podamos encontrarnos allá en el cielo, la verdad que va a ser muy lindo, ¿no? Inimaginable hoy. Así que bueno, chicos, gracias por haber participado, gracias por quedarse hasta este momento. Y los esperamos el lunes que viene a esta misma hora para continuar con este estudio. Y acuérdense de la escuela sabática, ¿no? A la mañana, 8 horas de Argentina. Así que los esperamos, chicos. Que descansen bien y que Dios los bendiga.